Hey, it's Paris. You know I love sparkly things, right? Like stars. Duh. And thanks to Hilton and AutoCamp, I just slept under them. Picture me, serving looks by the fire outside my luxurious Airstream, making s'mores with the kids, while a national park is our backdrop. The great outdoors meets Hilton hospitality. That's hot. Explore all the new ways to stay at Hilton.com. Hilton for the stay. This episode is sponsored by Friskies, who would like to tell your cats hi. Now, if that didn't get your cat's attention, there is one thing that always does the trick. Just pour some Friskies crunchy food in the bowl and you'll hear those paws come running. Works every time. With so many Friskies choices, you can always bring your cats running from their secret napping spots. There's always more to explore. See for yourself at friskies.com or visit your local store. Él fue vendido por sus propios hermanos, lanzado en un agujero en el desierto y llevado como esclavo a una tierra extraña. Pero años después, ese mismo joven se convertiría en el hombre más poderoso de Egipto, después del faraón. ¿Cómo sucedió esto? Y lo más impresionante, cómo transformó su dolor más profundo en salvación para toda una nación. Prepárate, porque la historia de José guarda un secreto que puede cambiar la forma en que ves el sufrimiento. Si ya has pasado por momentos en que todo parecía perdido, rechazo, injusticia, abandono, entonces esta historia es para ti. Ya aprovecha y suscríbete al canal para no perder ninguna de nuestras reflexiones que fortalecen la fe en tiempos difíciles. Desde sus primeros años, José era el retrato del favoritismo. Jacob, su padre, lo amaba de manera especial, pues era hijo de la vejez y de la mujer que más amó, Raquel. Esto está registrado en Génesis capítulo 37, del versículo 1 al versículo 4. El amor de Jacob no era oculto, se manifestaba públicamente con gestos visibles, como la túnica de colores que dio a José. Esta distinción creó un ambiente tóxico entre los hermanos, donde la envidia fermentaba silenciosamente hasta convertirse en odio declarado. La historia de José comienza no con gloria, sino con tensión, celos y un hogar dividido, aun siendo una familia elegida por Dios. José crecía con una sensibilidad espiritual que lo destacaba aún más entre los hermanos. Él era diferente, y no solo por ser el favorito del padre. Había algo dentro de él que no se ajustaba a la mediocridad de su generación. Él tenía sueños. Desde joven, su visión era celestial, y eso incomodaba. La presencia de Dios en su vida generaba reacciones opuestas. Atraía el amor de unos, pero despertaba la ira de otros. El ambiente familiar, que debía ser protección, se convirtió en campo de batalla, y eso nos revela que hasta los elegidos pueden nacer en escenarios rotos, donde el amor y la envidia coexisten bajo el mismo techo. La túnica de varios colores, que era símbolo de cariño y honor, se convirtió a los ojos de los hermanos en un recordatorio constante de la desigualdad entre ellos. No se trataba solo de un pedazo de tela bonito, sino de una declaración silenciosa de que José era especial, y esta distinción, en lugar de inspirar, provocaba ira. A cada mirada, a cada gesto de Jacob, el resentimiento se intensificaba, y aunque José no tenía culpa de ser amado, llevaba sobre sí el peso del rechazo. La historia nos enseña que el propósito de Dios frecuentemente nace en contextos de tensión, donde el amor de unos puede transformarse en aversión para otros. El rechazo que José enfrentó dentro de casa fue el ensayo para los desiertos que vendrían. Antes de enfrentar a los egipcios, tuvo que sobrevivir al desprecio de sus propios hermanos. Esta fase inicial de la vida de José es un espejo para muchos que hoy se preguntan por qué son tan combatidos incluso sin haber hecho daño a nadie.
El don incomoda, el favor de Dios incomoda, y muchas veces el inicio del llamado se revela no en un altar, sino en medio de conflictos familiares. La túnica puede ser bonita por fuera, pero para quien la lleva, pesa. En los detalles de la juventud de José, encontramos el retrato de muchos corazones heridos por rechazos precoces. Personas que nacieron con algo especial, pero que pronto fueron heridas por quienes debían protegerlas. Esta parte del viaje es dolorosa, pero esencial. Porque antes de que Dios exalte a alguien en público, permite que esta persona enfrente pruebas en privado. José aún no sabía, pero lo que parecía rechazo era en realidad preparación. Los sueños de José no eran simples reflejos de deseos juveniles, sino mensajes proféticos dados por Dios. En el relato de Génesis, capítulo 37, del versículo 5 al versículo 11, José comparte con sus hermanos visiones que involucraban manojos inclinándose ante el suyo, y el sol, la luna y 11 estrellas postrándose ante él. Eran imágenes poderosas, cargadas de significado espiritual, pero que a los oídos de los hermanos sonaban como arrogancia. Lo que era divino pasó a interpretarse como soberbia, y esto avivó aún más el odio que ya burbujeaba en sus corazones. Es importante darse cuenta de que José no eligió soñar. Los sueños lo eligieron a él. Él era solo un canal, un joven que recibía revelaciones del alto, tal vez incluso sin entender completamente la dimensión de ello. Y aun sin malicia, su sinceridad fue vista como provocación. La reacción de los hermanos fue inmediata y feroz. Los sueños, que debían despertar temor y admiración, se convirtieron en combustible para una conspiración. Esto nos hace reflexionar sobre cómo muchas veces aquello que Dios revela a nosotros genera rechazo, especialmente cuando se comparte con quien aún no está listo para comprender el propósito. Los sueños de José eran la semilla de un futuro que nadie a su alrededor podía ver. Ni siquiera Jacob, su padre, reaccionó bien a la revelación, aunque guardaba en su corazón, también lo reprendió. Esto revela una verdad incómoda. Incluso aquellos que nos aman pueden no entender lo que Dios está haciendo con nosotros. Cuando los sueños de Dios sobre alguien son demasiado grandes para los que lo rodean, surge un conflicto espiritual que se manifiesta en críticas, distanciamientos y muchas veces traiciones. Lo que es divino se vuelve insoportable para quienes viven solo en lo natural. El coraje de José al compartir sus sueños demuestra una confianza pura, casi ingenua, pero necesaria. Aun sin saberlo, estaba siendo probado en su fe e identidad. El odio que los hermanos alimentaban era el preludio de algo mayor, pues el sueño que genera guerra es el mismo que abrirá las puertas del destino. Muchos quieren la realización, pero pocos soportan el proceso. Los sueños de José provocaron una crisis, y es precisamente ahí donde Dios comienza a actuar. Hay momentos en que Dios permite que el sueño cause rupturas, no para destruir, sino para separar. Aquello que nace de Dios atrae confrontación porque lleva el ADN del cambio. El sueño verdadero tiene el poder de revelar el corazón de quienes están a su alrededor. En José vemos que el dolor provocado por un sueño puede ser el instrumento para moldear al soñador. Lo que los hermanos veían como afrenta, el cielo lo veía como preparación. La traición sufrida por José fue una herida profunda, no causada por enemigos lejanos, sino por hermanos de sangre. El texto en Génesis capítulo 37, del versículo 12 al versículo 24, revela el momento en que los hermanos tramaban contra él. Inicialmente piensan en matarlo, pero terminan lanzándolo en una cisterna vacía, sin agua. El plan era cruel, movido por la envidia y por la amargura acumulada. José,
que había salido de casa solo para obedecer al padre y buscar a sus hermanos, se vio súbitamente despojado, arrojado en un pozo y traicionado por aquellos en quienes confiaba. El dolor físico de la caída en la cisterna era pequeño comparado al abismo emocional que se abrió dentro de él. La traición dentro de la familia tiene un peso que solo quien ha vivido entiende. José no fue solo rechazado, fue descartado. La túnica que simbolizaba el amor del padre fue arrancada con violencia, como quien intenta borrar la identidad de alguien. El dolor de la cisterna no es solo el lugar físico, sino el momento de la vida en que nos sentimos olvidados, traicionados y sin explicación. José no gritó contra Dios, pero ciertamente el silencio del cielo en ese instante sonó ensordecedor. A veces, lo que más duele no es el agujero donde caemos, sino quien nos empujó hacia adentro. Es interesante notar que fue Rubén quien intentó salvar la vida de José, sugiriendo que lo arrojaran en la cisterna en vez de matarlo. Este detalle nos muestra que, incluso entre quienes nos traicionan, pueden haber aquellos que luchan con su propia conciencia. La complejidad de las relaciones familiares está toda allí: celos, duda, culpa y silencio. Pero ningún intento de suavizar el golpe impidió que José enfrentara su primer exilio, y es en ese exilio donde muchos sueños comienzan a madurar en secreto. El dolor de la traición es muchas veces el empujón necesario para salir de la zona de confort e iniciar el viaje hacia el propósito. José, arrojado en la cisterna, no imaginaba que ese sería el primer paso hacia el trono. Esto nos desafía a ver más allá de la injusticia, entendiendo que el Dios que permite el golpe es el mismo que prepara la cura. Nada escapa al control divino, ni siquiera la crueldad humana. El dolor no era el fin, sino el inicio del camino. En las entrelíneas de este episodio, aprendemos que no toda caída es fracaso, y no todo abandono es pérdida. El silencio de Dios en la cisterna no era ausencia, sino estrategia. José estaba siendo separado para algo mayor, traicionado, sí, olvidado, jamás. Dios seguía escribiendo su historia, incluso cuando parecía que todo había terminado. La cisterna no fue el fin del sufrimiento de José. Lo que parecía un alivio, no ser muerto, pronto se convirtió en un nuevo tipo de prisión. Sus hermanos lo vendieron por 20 monedas de plata a un grupo de ismaelitas que pasaba rumbo a Egipto. This episode is brought to you by the world's first reposado from Tequila Herradura. Made with slow-cooked, hand-harvested agave sealed into oak barrels and aged 11 months. Before being enjoyed in your glass. Experience the world's first reposado, Tequila Herradura. Please drink responsibly. Responsibility.org. Tequila Herradura. 40% alcohol by volume. Imported by Brown-Forman, Louisville, Kentucky. Herradura is a registered trademark. Copyright 2025 Brown-Forman Corporation. Abercrombie's Viral Denim Sale is back, and Spotify listeners get an extra 15% off with code SpotifyAF. Abercrombie is known for their denim. With 30 to 50% off all jeans, find out how denim should fit. Shop the Viral Denim Sale in the Abercrombie app, online, or in stores. Valid in stores and online through August 11th, 2025 in U.S. and Canada. Excludes clearance, price reflects discount. Code valid in U.S. and Canada through August 11th, 2025. Exclusions apply. See details online. On WhatsApp, no one can see or hear your personal messages. Whether it's a voice call, message, or sending a password. To WhatsApp, it's all just this. So whether you're sharing the streaming password in the family chat or trading those late-night voice messages that could basically become a podcast, your personal messages stay between you, your friends, and your family. No one else. Not even us. WhatsApp. Message privately with everyone. Como está registrado en Génesis capítulo 37, de los versículos 25 al 36. Esa venta sellaba el alejamiento definitivo de José de su tierra, de su familia y de cualquier sentido de control sobre su propia vida.
Egipto, para José, simbolizaba el fondo del pozo, no solo geográficamente, sino existencialmente. Un lugar extraño, de cultura hostil, lengua desconocida y costumbres paganas. Nada a su alrededor se parecía a las promesas que un día soñó. Ser vendido como esclavo era más que humillante. Era reducir su propio valor a una moneda. Y esa sensación de ser tratado como objeto es una de las formas más profundas de deshumanización que alguien puede experimentar. Para un joven con sueños celestiales, estar ahora encadenado, arrastrado por desiertos y entregado a manos extranjeras era un choque brutal. ¿Qué se hace cuando el lugar en el que estás no refleja la promesa que Dios te dio? Egipto es ese espacio de contradicción, donde la palabra parece lejana y la realidad duele. Sin embargo, incluso en medio de este colapso emocional y espiritual, hay un detalle que destaca en el texto bíblico. Dios estaba con José. Esta pequeña frase, que más tarde se repetirá diversas veces en su historia, ya comenzaba a cumplirse en lo invisible. José llegó a Egipto quebrado, pero no solo, y eso lo cambia todo. Egipto representa la geografía donde Dios comienza a formar reyes a partir de siervos. El fondo del pozo no es solo un lugar de dolor, también es el útero de un nuevo nacimiento. El ambiente egipcio, por más duro que fuera, comenzaba a cumplir una parte importante del proceso. Quitar de José la dependencia de las estructuras familiares y de las referencias de seguridad que él conocía. Ahora tendría que aprender a confiar no en hombres, sino en la fidelidad de Dios. Egipto es el lugar donde los ojos dejan de mirar hacia atrás y comienzan a buscar ayuda en lo alto. Dios no lo libró de Egipto, porque era en Egipto donde cumpliría sus planes. No es raro ver a personas hoy viviendo sus propios Egiptos, momentos en que todo parece perdido y los sueños parecen enterrados. Pero la verdad es que Egipto no es el fin. Es el escenario donde Dios comienza a revelar quiénes somos de verdad, lejos de las protecciones que un día nos rodearon. José no sabía, pero lo que él llamaba desgracia, Dios ya estaba transformando en plataforma. Después de ser vendido a los ismaelitas, José es llevado al mercado de esclavos de Egipto y comprado por Potifar, un oficial de Faraón y capitán de la guardia, conforme narra Génesis capítulo 39, del versículo 1 al versículo 6. Este nuevo ambiente trae consigo otros desafíos. Ahora él es siervo en una casa de poder e influencia, rodeado de lujo, corrupción y vigilancia constante. José, sin embargo, elige no corromperse. Incluso sin estatus, sin libertad y sin garantías, decide servir con excelencia. Su carácter comienza a brillar en medio de la oscuridad moral de la casa egipcia. Potifar rápidamente se da cuenta de que hay algo diferente en José. Su administración es tan fiel, tan eficaz, que todo en la casa prospera por causa de él. El texto afirma que el Señor estaba con él y que todo lo que hacía, el Señor prosperaba en sus manos. El favor de Dios no depende de la posición social, sino de la obediencia y la integridad. Lo que impresiona en este pasaje es que José no necesitaba ser fiel, no tenía nada que perder, pero eligió serlo. Y esa elección revela un tipo raro de siervo, aquel que sirve no por miedo, sino por principios. La casa de Potifar también es un lugar de prueba. José, siendo joven, bello y exitoso, llama la atención de la esposa de su señor. Aquí entra un nuevo tipo de tentación, la oportunidad de pecar en secreto, de aprovecharse de una brecha en el sistema, de ceder al placer sin aparente consecuencia. Pero él resiste, no porque tendría algo que ganar, sino porque reconocía que, al ceder, estaría pecando contra Dios. La fidelidad de José no estaba en su reputación,
sino en su conciencia. Él sabía que hay cosas que no se negocian, incluso cuando nadie está mirando. La casa de Potifar es un símbolo de las oportunidades disfrazadas de trampas. Es el tipo de ambiente donde el éxito puede venir acompañado de pruebas morales. José tenía todo para justificar una caída. Era esclavo, estaba solo, era injusticiado y estaba lejos de la familia. Pero aún así, eligió ser leal. Muestra que la verdadera grandeza comienza en la capacidad de decir no cuando todo a su alrededor dice sí. Esa resistencia es la materia prima de aquellos que Dios elige para posiciones altas. Mientras muchos son consumidos por el sistema, José fue moldeado por él sin ser contaminado. En la casa de Potifar, no solo sobrevivió, prosperó espiritualmente, e incluso cuando esto lo llevó a ser acusado injustamente, aún permaneció en pie. Esto nos enseña que Dios no busca personas perfectas, sino valientes. Gente que prefiere perder posiciones a perder el corazón. Después de resistir a la esposa de Potifar, José paga un precio altísimo por su integridad. Es acusado injustamente y lanzado a la prisión, como vemos en Génesis capítulo 39, del versículo 7 al versículo 20. En este momento, la historia parece repetir un ciclo cruel. Otra vez sufre por hacer lo correcto. Pero aquí está uno de los secretos más poderosos de su viaje. Incluso en la prisión, José sigue siendo fiel. No se vuelve amargo, no abandona su fe, no se rebela contra Dios. Él sirve. En Mindebus, la cárcel, se destaca. Su corazón continuaba limpio, incluso después de tantas heridas. La prisión era el lugar donde nadie veía, donde los reflectores estaban apagados y los sueños parecían lejanos. Y aún así, es allí donde José revela su verdadero carácter. Cuida de los otros prisioneros, organiza la cárcel, administra con sabiduría y una vez más, la presencia de Dios lo acompaña. El carcelero jefe confía en él la responsabilidad sobre los otros detenidos y todo lo que hace prospera. La fidelidad de José no dependía del escenario. Su conducta no era circunstancial, sino enraizada en una alianza con Dios que no se rompía ante la adversidad. Ser fiel cuando todos están mirando es fácil. Difícil es mantener la fe cuando nadie ve, cuando los elogios cesan, cuando los resultados no aparecen. José nos enseña que la verdadera integridad es aquella vivida en la oscuridad, lejos de las recompensas. No sabía que de esa cárcel saldría directo al palacio, pero incluso sin saber, actuaba como si estuviese siendo observado por el mismo cielo. Esa conciencia es lo que diferencia a los siervos que Dios promueve. La prisión se convirtió en el escenario del entrenamiento final. Allí, José aprendió a interpretar no solo sueños, sino también silencios. La escasez de respuestas no lo paralizó. Siguió firme, haciendo el bien incluso sin cosechar. Dios, que parecía en silencio, estaba solo preparando el momento adecuado. Y mientras tanto, José demostraba que no era fiel por conveniencia, sino por convicción. Hay algo profundo y liberador en esta etapa de la vida de José. Incluso cuando fue arrojado al lugar más olvidado, su espíritu no quedó preso. La cárcel no pudo detener su fe, su ética, su bondad. En tiempos donde muchos abandonan su esencia, ante las pérdidas, José se convierte en un ejemplo vivo de que el carácter aprobado en el anonimato es lo que Dios exalta en el tiempo correcto. José, incluso después de probar su lealtad e integridad, se ve encerrado entre rejas a causa de una mentira. La prisión, en ese momento, se convierte en más que un lugar físico. Es una metáfora de la injusticia que muchos enfrentan por elegir el camino correcto. Génesis capítulo 39, del versículo 20 al versículo 23, revela que aún encarcelado, el Señor
estaba con José. Esta frase se convierte en el hilo conductor de su historia. Dios no lo libró de la cárcel, pero lo acompañó dentro de ella. José fue injustamente juzgado por los hombres, pero jamás abandonado por Dios. Este pasaje revela una de las mayores tensiones de la vida espiritual: la coexistencia entre el sufrimiento y la presencia divina. Muchas veces imaginamos que, si Dios está con nosotros, el dolor debería cesar. Pero con José aprendemos lo contrario, que la presencia de Dios no elimina la lucha, sino que le da propósito. Él no recibió visita de su padre, no tuvo defensa, no fue escuchado por nadie de su familia, pero aún así no se sumió en la autopiedad. Su postura revela que hay una fuerza invisible sosteniendo a quien confía, incluso cuando la justicia terrenal falla. En la prisión, José podría haberse rebelado, desistido o haberse convertido en alguien amargo y vengativo. Sin embargo, eligió seguir siendo luz. Cuando todo conspiraba para que él se hundiera, él florecía, y esa decisión de permanecer firme cuando todo se desmorona es lo que separa a los usados por Dios de aquellos que simplemente pasan por la vida. José es el retrato de la resistencia espiritual, de la capacidad de continuar sembrando semillas incluso en suelo hostil. La cárcel no quebró su fe, solo reveló su raíz profunda. Es dentro de esta prisión que Dios comienza a alinear las próximas etapas de su viaje. Todo lo que parecía pérdida empieza a ser reposicionado como preparación. La injusticia que lo lanzó a la cárcel será la misma que lo conducirá al trono, pues el carácter forjado en el dolor será exactamente lo que lo califique para gobernar toda una nación. José estaba siendo moldeado para algo que ni siquiera se atrevía a soñar, y esto nos muestra que, cuando Dios está escribiendo nuestra historia, hasta lo que se hace para destruirnos es transformado en herramienta de promoción. El silencio de Dios, en el momento de la injusticia, no es rechazo, es construcción. José estaba solo a los ojos humanos, pero absolutamente guardado en el plan celestial. Él no sabía, pero cada lágrima derramada estaba regando el terreno de un futuro glorioso. La prisión era real, pero no permanente. Era solo un capítulo necesario para preparar el corazón de un futuro gobernador. Dentro del ambiente sombrío de la prisión, donde tantos se pierden, José floreció. Génesis capítulo 40 describe que, después de algún tiempo, Stuck in a lo-fi loop again? Hit shuffle and refresh the everyday with Mentos Gum. Pop a piece and turn that sleepy soundscape into a dance floor. Freshen up your moves with spearmint. Find freedom with Fresh Mint. Get juicy with red fruit lime and tropical. Or choose a different way to refresh the everyday with your favorite. Mentos Gum. Yes to fresh. Lowe's knows when you're looking for reliability, the right brand makes all the difference. And now, Lowe's is the exclusive home improvement retailer for the Whirlpool water treatment line, including their Wi-Fi softener, under-sink filtration system, and more. With Whirlpool's proven performance and our everyday low prices, better tasting, better quality water is within reach. Shop pro-trusted brands like Whirlpool and more, in-store or online. Lowe's, we help, you save. Eczema isn't always obvious, but it's real. And so is the relief from Ebglyss. After an initial dosing phase, about 4 in 10 people taking Ebglyss achieved itch relief and clear or almost clear skin at 16 weeks. And most of those people maintain skin that's still more clear at 1 year with monthly dosing. Ebglyss, lebrikizumab, LBKZ, a 250 milligram per 2 milliliter injection, is a prescription medicine used to treat adults and children 12 years of age and older who weigh at least 88 pounds or 40 kilograms with moderate to severe eczema, also called atopic dermatitis, that is not well controlled with prescription therapies used on the skin or topicals, or who cannot use topical therapies. Ebglyss can be used with
or without topical corticosteroids. Don't use if you're allergic to Epglis. Allergic reactions can occur that can be severe. Eye problems can occur. Tell your doctor if you have new or worsening eye problems. You should not receive a live vaccine when treated with Epglis. Before starting Epglis, tell your doctor if you have a parasitic infection. Searching for real relief? Ask your doctor about Epglis and visit epglis.lilly.com or call 1-800-LILY-RX or 1-800-545-5979. Dos oficiales de Faraón, el copero principal y el panadero principal, fueron lanzados a esa misma cárcel. José, ahora ya establecido como alguien de confianza dentro de la prisión, es colocado para servirles. Al principio, nada indicaba que este encuentro tendría impacto en el futuro de José, pero Dios suele esconder sus respuestas en encuentros aparentemente aleatorios. Era el inicio de un giro invisible. La sensibilidad de José al notar que esos hombres estaban abatidos y su disposición a escuchar e interpretar sus sueños revelan su madurez. Él no solo tenía dones, sino que los usaba al servicio del otro, incluso estando en un lugar de dolor. Esta actitud nos enseña que el propósito de Dios en nuestras vidas no es pospuesto por la geografía en la que estamos, sino activado por la postura con la que vivimos. José no esperaba salir de la prisión para servir, él servía donde estaba. Su fidelidad en lo poco lo hacía digno de recibir lo mucho. La interpretación de los sueños de los dos prisioneros fue precisa. Al copero, José anunció libertad y restauración al cargo. Al panadero, la sentencia de muerte. Y todo se cumplió exactamente como él reveló. Este momento muestra que el don de José no era solo para su propia vida. Era un instrumento de servicio y discernimiento a favor de los demás. Aún preso, continuaba siendo voz de Dios en medio del caos. La cárcel no limitaba su función espiritual, y esta verdad rompe un mito. No es el ambiente el que define el alcance de nuestro llamado, sino nuestra disposición a usarlo. Después de interpretar los sueños, José le pide al copero que cuando regresara a la presencia de Faraón, se acordara de él. Este pedido es humano, legítimo, y muestra que hasta los mayores siervos de Dios desean ser recordados. Pero el copero lo olvidó, y aún en este olvido había un plan mayor en acción. El tiempo del hombre no era el tiempo de Dios. José aún necesitaba permanecer un poco más en ese lugar, no porque estuviera olvidado, sino porque el escenario de su exaltación aún no estaba listo. Los planes de Dios florecen en los lugares más improbables. La cárcel que parecía silenciar la voz de José fue, de hecho, el escenario donde su unción fue activada. Allí, lejos de los ojos de la sociedad, interpretaba sueños que cambiarían el rumbo de Egipto. La cárcel se convirtió en altar y su fidelidad en lo secreto lo haría conocido ante reyes. La demora de Dios no era rechazo. Era construcción de escenario. Han pasado 2 años desde que José interpretó los sueños del copero y del panadero. 2 largos años de silencio, como narra Génesis capítulo 41, del versículo 1 al versículo 14. Ninguna visita, ningún billete, ningún recuerdo. Y entonces, de forma inesperada, Faraón sueña. Un sueño extraño, perturbador, que ningún sabio, mago o consejero egipcio puede descifrar. Es en ese instante que el copero se recuerda de José. Los sueños que él interpretó en la cárcel resurgen, no como recuerdos, sino como llaves para abrir puertas. El detalle más poderoso de este momento es que el don de José, utilizado antes solo en círculos privados y ignorado durante tanto tiempo, ahora se convertiría en la respuesta para la aflicción del hombre más poderoso de la tierra. Los sueños de los otros, copero y panadero, fueron parte del proceso que lo llevó ante la presencia de Faraón. Aquello que parecía pequeño, casi insignificante, se convirtió en plataforma para el cumplimiento del propósito. Dios usó el dolor de los otros como puente para la promoción de José.
Cuando José es llamado, no se apresura en tomar gloria para sí. Por el contrario, responde con humildad: eso no está en mí. Dios dará respuesta de paz a Faraón. La respuesta de José revela un corazón que ha sido trabajado en el horno de la humillación y moldeado en la paciencia. Él no se exalta, no exige nada, no habla de las injusticias que sufrió. Solo se posiciona como instrumento, y es esta postura la que atrae el favor de Faraón. La interpretación del sueño de Faraón es profunda, estratégica y repleta de discernimiento espiritual. José revela que vendrían 7 años de abundancia seguidos por 7 años de hambre, y aún propone un plan de gestión para salvar a Egipto del colapso. No solo traduce el sueño, entrega la solución. Este es el tipo de siervo que Dios levanta. No solo aquellos que entienden lo espiritual, sino quienes saben aplicar ese entendimiento en la realidad. Los sueños de los otros se convirtieron en escalones para el propósito de José. Lo que él hizo por 2 hombres anónimos en la prisión fue lo que lo llevó ante un rey. Esto nos enseña que servir a los pequeños es, muchas veces, el ensayo para servir a los grandes. José estaba listo porque supo ser fiel en las pequeñas oportunidades. Y cuando llegó el llamado mayor, él ya era respuesta. Después de interpretar los sueños de los oficiales del rey, José esperaba que el copero se recordara de él rápidamente. Pero pasaron 2 años enteros sin ninguna noticia, como nos muestra Génesis capítulo 41, versículo 1. Este intervalo es más que una espera, es un campo de prueba para el alma. 2 años es tiempo suficiente para que la esperanza vacile, para que la fe sea puesta a prueba y para que el corazón comience a cuestionar promesas. Sin embargo, también es el tiempo necesario para que Dios alinee los cielos con la tierra. Mientras José aguardaba, Dios estaba preparando el escenario ideal para una intervención gloriosa. En este período de silencio, lo que más impresiona es que José no se rebela, él no abandona su esencia, no se sumerge en la amargura, no se vuelve cínico. Él continúa sirviendo, liderando dentro de la prisión, creciendo donde fue plantado. Esto revela un tipo de madurez espiritual que no está moldeada por bendiciones, sino por perseverancia. El tiempo de espera no apagó su fe, fortaleció su raíz. El silencio de Dios no era desinterés, era refinamiento. La espera, desde la perspectiva humana, se ve como un retraso, pero en la economía del cielo es instrumento de pulido. Dios estaba cuidando de cada detalle, desde el sueño que vendría hasta la disposición del corazón de Faraón para escuchar a un hebreo preso. Si el copero hubiera recordado a José antes de la hora, tal vez habría sido liberado, pero no promovido. Habría vuelto a casa como un exprisionero, no como un gobernador. Cuando Dios se calla, no está inactivo. Está orquestando un plan mejor que el que pedimos. Durante estos 2 años, José aprendió a descansar incluso cuando no entendía. El tiempo de silencio forja libertadores, porque enseña a confiar no en las señales, sino en la palabra. No hay ninguna mención de que José haya recibido nuevas revelaciones en este periodo. Él vivió solo de la memoria de lo que Dios ya había hablado. Esto es fe en su estado más puro. Creer cuando nada cambia, cuando nada ocurre, cuando todo parece congelado, y es justo cuando todo parece olvidado que el cielo se mueve. La fidelidad en el tiempo de espera es lo que abre las puertas del tiempo de honra. José no sabía que su nombre estaba a punto de ser recordado en los pasillos del palacio, pero fue su postura durante el silencio la que lo calificó para el sonido de la trompeta de la exaltación. El tiempo que parecía perdido, en realidad, estaba siendo contado por el reloj de Dios. Cuando el faraón se despierta perturbado por sueños que nadie puede interpretar,
el copero finalmente recuerda a José. Génesis capítulo 41, del versículo 9 al versículo 14, describe este giro repentino. José es llamado apresuradamente, afeitado, vestido, preparado para ser presentado ante el rey. El escenario cambia en un día. Lo que durante años parecía distante, ahora se manifiesta en minutos. Es el tipo de giro que solo Dios puede orquestar. Cuando los cielos deciden actuar, no hay celda, prisión o olvido que pueda impedir. Al encontrarse con el faraón, José no se enorgullece, no finge ser el héroe de la historia. Al contrario, con humildad, afirma que la interpretación de los sueños viene de Dios. Esta postura es una de las marcas más nobles de su carácter. Incluso ante la oportunidad de su vida, no intenta exaltarse. Reconoce que es solo un canal. Esta humildad es lo que confirma su madurez. No fue moldeado para brillar solo, sino para reflejar la gloria de quien lo llamó. El faraón comparte sus sueños y José los interpreta con precisión. 7 años de abundancia serían seguidos por 7 años de hambre, pero va más allá de la interpretación, ofrece un plan. Sugiere la creación de almacenes, el nombramiento de un administrador y la formación de un sistema de gestión. José no solo entiende lo espiritual. You set the table, put on a playlist, even made the lasagna from scratch. And now you're wearing it. OxyClean Max Force Spray tackles tough, set-in stains the first time. Adulting is hard. Fighting stains shouldn't be. OxyClean Max Force. It's not clean unless it's OxyClean. Did my card go through? Oh no. Your small business depends on its internet, so switch to Verizon Business. And you can get LTE business internet starting at $39 a month when paired with select business mobile plans. That's unlimited data for unlimited business. There we go. Get the internet you need at the price you want. Verizon Business. Starting price for LTE business internet, 25 megabits per second unlimited data plan with select Verizon Business smartphone plan savings. Terms apply. Are you a forward thinker? Then you need an HR and finance platform that thinks like you do. Workday is the AI platform that helps propel your organization, your workforce, and your industry into the future. Workday, moving business forever forward. Lo traduce en soluciones prácticas, y eso es lo que conquista al faraón. Alguien que une revelación y sabiduría, fe y estrategia, unción y capacidad. Este día fue mucho más que el cumplimiento de un sueño personal. Fue el inicio de la liberación de una nación. Cuando el faraón encuentra a un hombre capaz de interpretar sus sueños y presentar un plan, reconoce en José algo que ninguno de sus magos poseía: el Espíritu de Dios. La declaración del rey egipcio es impactante. Él no solo respeta a José, lo reverencia. Lo que comenzó con una pesadilla termina con la nominación de un nuevo gobernador. El ascenso de José no fue resultado de manipulación ni de marketing, sino de un corazón moldeado por Dios en lo secreto. El día en que el faraón necesitó un soñador fue el día en que los cielos levantaron a un siervo. Y la historia nos recuerda: no importa cuán escondido estés, si es el tiempo de Dios, Él hará que el mundo te busque. José era la respuesta que Egipto no sabía que necesitaba. Lo que parecía imposible se cumple ante todos. José es nombrado gobernador de Egipto. Génesis capítulo 41, del versículo 37 al versículo 45, describe cómo el faraón lo establece como máxima autoridad, solo por debajo de él. Aquel que había sido esclavo y prisionero, ahora se convierte en señor de la tierra más poderosa del mundo. Este giro no es solo un hecho histórico, es una manifestación de un principio espiritual. Dios exalta a los humillados a su debido tiempo, y cuando Él decide levantar a alguien, ningún pasado puede impedirlo. El trono que José recibe no es un símbolo de poder egoísta, sino de responsabilidad. Administrará Egipto con sabiduría, seriedad y temor.
Durante los 7 años de abundancia, ejecuta el plan con excelencia, almacenando granos, organizando al pueblo, preparando la tierra para los tiempos difíciles. La grandeza de José no está solo en la posición que ocupa, sino en la forma en que lleva a cabo la misión. No se perdió en el éxito. Siguió siendo siervo, aunque ahora estuviera vestido como príncipe. El nuevo nombre que recibe del Faraón, Zafenate Paneía, lleva consigo el reconocimiento de que era más que un gestor. Era alguien que traía vida y revelación. La esposa egipcia que le es dada y los hijos que engendra simbolizan una nueva temporada, pero también una reconciliación entre su origen y el nuevo tiempo. Incluso en tierra extraña, Dios le estaba dando raíces. José no perdió su identidad hebrea, pero supo vivir en Egipto sin contaminarse. Se adaptó sin corromperse. El camino hasta el trono fue largo, doloroso y lleno de sorpresas, pero cada paso fue parte de la formación de un líder a la altura del desafío. El cautiverio no fue su prisión, fue su cuna. La humillación no fue su vergüenza, fue su escuela. Y el trono, por más glorioso que parezca, no lo cambió. Seguía siendo el mismo José, solo que ahora con una unción visible ante toda una nación. Había sido colocado en el lugar exacto, en el momento exacto, para cumplir un plan que era más grande que él. La historia de José prueba que ningún dolor se desperdicia cuando estamos en las manos de Dios. La corona que vino del cielo no llegó sin lágrimas, sin noches oscuras, sin abandonos, pero llegó. Y cuando llegó, trajo consigo el sello divino de que los sueños de Dios nunca mueren, solo maduran a su debido tiempo. Asumir el gobierno de Egipto exigía más que fe, exigía sabiduría. José no solo interpretó el sueño de Faraón, también ejecutó el plan con maestría. Génesis capítulo 41, de los versículos 46 al 50. Y 7 muestra que comenzó su administración a los 30 años durante el auge de la cosecha. Él recorrió toda la tierra, organizó almacenes en cada ciudad y recogió granos en cantidad como arena del mar. José entendió que los años de abundancia no eran para la ostentación, sino para la preparación. Su discernimiento transformó a Egipto en un faro de esperanza en un tiempo de oscuridad. En un país extranjero, rodeado por una cultura completamente distinta, José logró adaptarse sin abandonar sus valores. Él actuaba dentro de la estructura egipcia, pero con principios del cielo. Esto es una habilidad rara, liderar en ambientes que no comparten tu fe, sin convertirse en parte de ellos. José se destacó por su visión práctica, capacidad administrativa y principalmente por su compasión por el pueblo. Él no veía números, veía vidas. Cada granero lleno era una garantía de que familias enteras no morirían de hambre. El matrimonio con Asenate, hija de un sacerdote egipcio, representa una etapa más de adaptación a la nueva realidad. José formaba ahora una familia en suelo extranjero, y sus hijos Manasés y Efraín llevaban en sus nombres la memoria de la superación y de la bendición, incluso en medio del dolor. Al llamar al primogénito Manasés, él decía: Dios me hizo olvidar de todo mi sufrimiento, y al segundo, Efraín, Dios me hizo próspero en la tierra de mi aflicción. Él no borraba su pasado, pero reconocía que Dios estaba redimiendo cada capítulo. La sabiduría de José iba más allá de la planificación económica. Él supo lidiar con el poder sin ser corrompido, con la influencia sin perder la humildad y con la abundancia sin olvidar el propósito. Él no se convirtió en un tirano, ni se embriagó con el prestigio. Al contrario, su liderazgo estaba marcado por sobriedad y responsabilidad. Egipto prosperaba porque había un hombre justo sentado a la derecha del rey. Lo que comenzó con rechazo, ahora bendecía multitudes.
Gobernar en tierra extraña exigía equilibrio, resiliencia y un profundo sentido de misión. José no buscaba venganza. No se aprovechó del poder para ajustar cuentas. Él sabía que había sido colocado allí por un motivo mayor. Su sabiduría no provenía solo del intelecto, sino de la intimidad con Dios, forjada en los desiertos de la vida. Y es esa sabiduría la que preserva una nación entera en tiempos de crisis. El hambre no afectó solo a los pueblos extranjeros, también llegó a la tierra de Canaán. Génesis capítulo 42 nos muestra que Jacobo, al saber que había provisiones en Egipto, envía a sus hijos a comprar granos. La ironía divina comienza a dibujarse. Los mismos hermanos que vendieron a José ahora se arrodillan ante él sin reconocerlo. El sueño que antes causó odio y traición comienza a cumplirse ante los ojos de José. Pero él, aún oculto bajo ropas egipcias, observa en silencio. La promesa, que parecía muerta, estaba viva. Este reencuentro está cargado de tensión emocional. José los trata con firmeza, prueba sus corazones, exige que traigan a Benjamín como prueba de sus palabras. Él no actúa por venganza, sino por prudencia. Desea saber si los hermanos han cambiado. El dolor de quien fue herido no desaparece fácilmente. Incluso un corazón curado puede sangrar ante viejas heridas. Pero José no se venga. Él evalúa. Esto revela un tipo de madurez que no confunde justicia con rencor. El hambre, en este punto de la historia, actúa como un instrumento divino de reconciliación. Lo que parecía una tragedia se transforma en puente. Los hermanos que antes ignoraban el clamor de José, ahora dependen de él para vivir. Dios usa la necesidad para unir lo que la envidia separó. La escasez, lejos de ser solo castigo, se convierte en oportunidad. Egipto, antes símbolo de esclavitud, se convierte en un lugar de provisión, y José, el rechazado, se convierte en proveedor. Cada detalle está cargado de simbolismo. El viaje de los hermanos, el reconocimiento no inmediato, las pruebas propuestas por José, todo revela un Dios que trabaja en detalles para restaurar lazos rotos. El hambre, que parecía solo destructiva, en realidad estaba posicionando los corazones para un reencuentro transformador. Es en los momentos de escasez que percibimos de quién realmente necesitamos. Y Jacobo, al enviar a sus hijos a Egipto, sin saberlo, estaba reenviándolos al lugar de la curación. La puerta de la promesa se estaba abriendo, no con fiestas, sino con lágrimas contenidas. José necesitaba ver si los hermanos que regresaban eran los mismos que lo traicionaron, y más que eso, el plan divino de preservación de una línea estaba en marcha. Dios había usado el hambre para colocar a los hijos de Jacobo exactamente donde necesitaban estar ante el hombre que un día habían descartado. La gloria de Dios comienza a brillar donde antes hubo dolor. Génesis capítulo 45 marca uno de los momentos más emocionantes de la historia bíblica, el momento en que José no puede contener más su emoción y se revela ante sus hermanos. La sala del trono, que era símbolo de autoridad, se convierte en escenario de llanto, reconciliación y sanación. José, ante los mismos que lo hirieron, no oculta más quién es. El poder que tenía para castigar es utilizado para perdonar. Y sus lágrimas no son solo de él, son el reflejo de un cielo que se alegra con el reencuentro de hermanos. El momento en que él grita y ordena que todos los egipcios salgan de la sala es uno de los más intensos de la narrativa. Allí se quita la máscara, baja la guardia, expone el dolor, pero también el amor. Yo soy José, el hermano de ustedes. La frase que rompió décadas de distancia. Los hermanos quedan en estado de shock, incapaces de responder.
Make your next vacation unforgettable. On Royal Caribbean's newest ship, Star of the Seas, it's everything you've loved about every family vacation you've ever been on, with mind-blowing thrills at the largest water park at sea, 7 onboard pools for every level of chill, more than 40 ways to dine and drink, and even more to enjoy at our award-winning private island, Perfect Day at Coco Cay. This is the new Star of the Seas. Click or tap the banner to find out more. This episode is brought to you by Mott's Applesauce. So you're looking for a snack your kid will love and you can feel great about? Give them a Mott's no sugar added applesauce pouch. Made from real, delicious apples and a good source of vitamin C, too. Perfect for tossing in a lunchbox or grabbing for on the go. Mott's. Real apples make real good applesauce. Learn more about Mott's no sugar added applesauce at Motts.com. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. El miedo se apodera, pues esperan juicio, pero lo que reciben es gracia. José los abraza, llora sobre ellos, declara que todo lo que sucedió fue plan de Dios para preservar vidas. Esta declaración es poderosa. Fue Dios quien me envió delante de ustedes para preservar la vida. José no minimiza el dolor, sino que lo resignifica. No niega que fue traicionado, pero reconoce que la soberanía divina transformó el mal en bien. Este es el clímax de una vida entregada a la voluntad de Dios. No se quedó atrapado en el pasado. Vio el propósito en el proceso. Y esta mirada es lo que libera tanto al ofendido como al ofensor. El reencuentro con Benjamín, su hermano por parte de madre, es aún más conmovedor. Ellos lloran juntos, y ese abrazo es la costura final de un tejido rasgado por la envidia. Los hermanos de José no solo son perdonados, sino que son invitados a vivir en Egipto, donde tendrían lo mejor de la tierra. José no solo los perdona, los honra. Esto es gracia en su forma más pura. Y también es el retrato del corazón de Dios, un padre que transforma víctimas en restauradores. El encuentro de José con sus hermanos es más que un ajuste de cuentas familiar. Es la revelación de un propósito eterno que utilizó lágrimas, silencios y esperas para salvar toda una generación. Es en este punto que el cielo llora junto con la tierra, no por el dolor, sino por la restauración. Y quien ya ha experimentado perdón sabe que estas lágrimas tienen sabor a libertad. Después de revelarse a sus hermanos, José los envía de vuelta a Canaán con regalos e instrucciones para que traigan a Jacob y a toda la familia a Egipto, tal como se describe en Génesis, capítulo 45, del versículo 16 al versículo 24. Pero algo aún más profundo comienza a suceder en ese retorno. El perdón de José, además de alcanzar a los hermanos, empieza a restaurar toda la línea de Jacob. No se trata solo de una reconciliación familiar, sino de un ciclo de dolor que se está cerrando. Lo que José liberó en aquel palacio no fue solo emoción, fue una sanación generacional. Durante el camino de regreso, los hermanos llevaban más que granos y riquezas. Llevaban alivio. La culpa que los perseguía durante décadas ahora daba lugar a la paz. José había roto el ciclo. Al elegir perdonar, reescribió el destino de su casa. Cuando una generación decide no perpetuar el dolor que recibió, el futuro se transforma. José no solo salvó a los hermanos del juicio, salvó a sus hijos de heredar el odio. Al reencontrarse con Jacob, José llora en su cuello. Génesis capítulo 46, versículo 29, registra este momento con delicadeza. El hijo que el padre creía muerto está vivo.
El dolor del luto se transforma en celebración. Jacob, ya viejo, dice: «Ahora puedo morir, pues vi tu rostro, y aún estás vivo». Esta escena es más que conmovedora. Es el cumplimiento de una esperanza que ni él se atrevía a alimentar. La vida de José se convirtió en la respuesta a una oración olvidada. El perdón no solo restauró relaciones, abrió espacio para el cumplimiento de las promesas. La familia de Jacob, al descender a Egipto, entra en un territorio de provisión en medio de la crisis global. Y todo esto porque un hombre decidió no guardar rencor. El gesto de José cambió el curso de Bint Osí. La historia de Israel no solo sobrevivió al dolor, lo redimió, y esto nos recuerda que el perdón nunca es débil, es la decisión más fuerte que alguien puede tomar. José se negó a ser prisionero del pasado. No solo fue sanado, se convirtió en canal de sanación. Cuando perdonamos, no borramos el pasado, sino que liberamos el presente y desbloqueamos el futuro. La actitud de José prueba que la mayor victoria de un hombre no es sentarse en un trono, sino restaurar un hogar. Con Jacob y toda su descendencia instalados en Egipto, el plan divino que parecía personal se revela global. Génesis capítulo 47 muestra cómo, por medio de la administración de José, Egipto se convirtió en un centro de supervivencia para diversas naciones. Personas de toda parte venían a comprar alimentos. Lo que comenzó como un sueño individual se transformó en salvación colectiva. Dios no sacó a José del pozo solo para exaltarlo, sino para colocarlo en el centro de un movimiento de preservación que alcanzaría continentes. José usó su posición no para enriquecimiento propio, sino para multiplicar la vida. Administró con justicia, con discernimiento y con empatía. Cada medida de grano distribuida llevaba el propósito de Dios. Sabía que estaba allí no por casualidad, sino por designio. La hambre fue severa, pero la provisión fue abundante. Y eso nos muestra que Dios no solo previene la crisis, Él prepara a sus siervos para liderar en medio de ella. Al acoger a su familia en Gosén, una de las mejores regiones de Egipto, José garantiza que la línea de Israel florezca incluso en tierra extranjera. Los hebreos se multiplican, se vuelven fuertes y visibles. El plan de Dios se estaba cumpliendo silenciosamente. Lo que los hermanos de José intentaron destruir, Dios lo usó como base para establecer al pueblo que más tarde sería liberado por Moisés. La fidelidad de un hombre en un tiempo de adversidad se convierte en herencia para generaciones. Esta fase de la historia también nos revela algo esencial. No siempre veremos toda la extensión de lo que Dios está haciendo a través de nosotros. José vio la restauración de la familia, sí, pero tal vez no imaginaba el impacto eterno de lo que estaba realizando. Dios, en su soberanía, usa la obediencia de uno para tocar multitudes. Y muchas veces es en los trasfondos del dolor donde Él escribe los capítulos más decisivos de la historia. José fue respuesta para Egipto, para Canaán, para su casa y sobre todo para los planes eternos del cielo. La hambre trajo a las naciones a sus pies, pero fue su fidelidad la que abrió los graneros. La salvación no vino del trono egipcio. Vino del corazón obediente de un siervo moldeado en la fragua del dolor. Cuando José mira hacia atrás, ya al final de su vida, no ve tragedia, ve gloria. En Génesis, capítulo 50, versículo 20, declara a sus hermanos: «Ustedes intentaron el mal contra mí, pero Dios lo convirtió en bien, para preservar muchas vidas». Esta afirmación es una de las más profundas declaraciones teológicas de la Biblia. José entiende que su dolor no fue en vano, que el sufrimiento no lo destruyó, sino que lo transformó en instrumento de la gracia. La gloria de Dios brilló en los sótanos de la angustia.
La historia de José cierra una línea, pero abre otra. La de aquellos que comprenden que Dios está presente incluso en los momentos de mayor silencio. No fue exento de sufrimiento, pero tuvo su dolor redimido. Y eso es evangelio puro. Dios no solo sana, Él usa las heridas como plataforma de redención. La túnica arrancada, el pozo oscuro, la cárcel solitaria, todo fue escenario para la manifestación del poder divino. En 1900, Egipto, José no solo sobrevivió, él venció. Venció el trauma, venció el abandono, venció la tentación, venció la amargura. Se convirtió en puente entre el cielo y la tierra, entre los sueños y la realidad, entre el dolor y la esperanza. Su vida no es solo una historia bonita, es un mapa de cómo el sufrimiento puede ser transformado en testimonio vivo de la fidelidad de Dios. La muerte de Jacob trae nuevo temor a los hermanos, que aún piensan que José podrá vengarse ahora que el padre se fue. Pero él los consuela, reafirma el perdón y garantiza que continuará cuidando de ellos. Eso es gracia sobre gracia. José, hasta el final, elige amar, y su legado no es el trono de Egipto, sino el ejemplo de un corazón gobernado por Dios. Su mayor herencia fue mostrar que es posible ser herido y no volverse amargo, ser rechazado y aún así ser canal de reconciliación. La gloria de Dios se reveló a través del dolor humano porque José permitió que Dios transformara su dolor en propósito. Y eso todavía resuena en nuestros días, recordando que ninguna lágrima es desperdiciada cuando estamos en las manos de aquel que sabe transformar sepulturas en plataformas y traiciones en testimonios de gloria. Si esta historia tocó tu corazón, comparte en los comentarios cómo Dios ya transformó algún dolor de tu vida en propósito. Tu testimonio puede ser la esperanza que alguien necesita hoy. Envía este video a un amigo o familiar que esté pasando por un tiempo difícil. Quizás él también necesite recordar que los planes de Dios nunca fallan.